Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Vanessa Sierra. Voy a realizar la exposición de los conceptos básicos de electricidad. Presento mi cédula para iniciar la sustentación. Soy del grupo 106. Periodo de señal. La corriente alterna es aquella que tiene básicamente dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo, y la segunda es que el tiempo periódico, la cual puede decir que se repite después de cierto tiempo. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se llama periodo. Se indica con la letra T y sus unidades de medida son los segundos. La señal de corriente alterna más común es la forma de exoidal o coexoidal. Frecuencia o señal. La frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta 1.000.000 de ciclos por segundo. Fase, amplitud. La amplitud de la señal se refiere al valor máximo que ésta alcanza. Es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y un punto de equilibrio o medio. El ángulo de fase o fase de una señal se prefiere o se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a una referencia. Valor de medida eficaz o RMS. Se llama valor medio de la tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente medios en un circuito intervalo de tiempo, siendo B el valor máximo a este último valor, y se llama valor eficaz de la primera corriente alterna. ¿Qué es el valor eficaz? Se define el valor eficaz de una corriente alterna como aquel valor que, llevado de corriente continua, nos produce los mismos efectos caloríficos. Es un valor característico que, por otra parte, es el que proporciona los instrumentos de medida, sean analógicos o digitales. ¿Por qué se prefiere la corriente alterna a la corriente continua para disminución de corriente eléctrica? La corriente continua es el flujo de la corriente eléctrica, se da en un solo sentido, generalmente designa en las siglas DC, corriente alterna. Al flujo eléctrico se le dan dos sentidos alternos unos de otros y suele designarse con la sigla AC. La corriente alterna también en su sentido de circulación es un determinado número de veces por segundo, y la mayor de los motores eléctricos, gran consumidores de eléctrica a nivel mundial, utilizan corrientes alternas. Por ejemplo, las empresas, las industrias son las que utilizan más este tipo de corriente. La corriente continua es aquella que fluye a lo largo de los circuitos eléctricos siempre en el mismo sentido. La mayoría de los dos dispositivos eléctricos que empleamos en nuestro día a día, ordenadores, tablets, teléfonos móviles, entre otras cosas, hacen este tipo de sistema. Mientras tanto, el transporte de corriente alterna es más económico que la continua. Al costo de reducir y elevar los voltajes en corrientes alternas son menores que en corrientes continuas. Es por este motivo que en los hogares se utiliza corriente alterna para transportar la energía de las centrales hidroeléctricas hasta nuestros hogares. Es necesario elevar las tensiones en varios puntos de recorrido y luego reducirlo al lugar o en zonas residenciales. Esto se basa para atenuar las pérdidas producidas en los transportes de la energía. Esta es mi sustentación. Muchas gracias.